Quiero continuar con algunos pensamientos en el tema de David y Goliat, porque si vas a vencer, necesitamos seguir vencedores, y David fue ciertamente un vencedor en su vida, y hemos establecido el hecho de que Dios quiere que venzamos, y los vencedores van a heredar todas las cosas. Y Jesús es un vencedor, Dios es un vencedor, y Él quiere que seamos vencedores. Entonces vamos a tener un entendimiento para cómo enfrentar problemas de la historia de David y Goliat. Y esa historia está registrada en Primera de Samuel capítulo 17. Y yo creo que Dios quiere que seamos victoriosos en cada área de nuestra vida. Yo no creo que Dios quiere que seamos fracasos. Él quiere que venzamos, y eso no quiere decir que siempre vamos a vencer. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, la victoria está disponible, pero no es automática, está disponible para cada creyente, pero no va a suceder porque Jesús pagó por ella. Para que experimentemos victoria en la vida, debemos ejercitar los principios de fe, y tenemos que desatar nuestra fe en cada situación. Eso no va a suceder automáticamente, porque en la última situación venciste. Tienes que seguir los propios principios en cada situación para que se manifieste la victoria, pero creemos que la victoria sobrenatural está disponible. Y nosotros leímos en nuestras Biblias, en Hechos 16, donde Pablo y Silas estaban en la prisión, y cómo ellos empezaron a alabar a Dios y experimentaron una victoria sobrenatural. Ellos experimentaron un terremoto y la cárcel fue sacudida, y cada una de las cadenas fueron desatadas y las puertas abiertas, y la victoria sobrenatural obra en cada nivel. Funcionó en ese nivel, funcionó en las cadenas, en la cárcel, en el carcelero, en las autoridades que los pusieron en la cárcel. Y cuando estas autoridades vinieron, pidieron perdón y los soltaron de la cárcel. Y yo creo que en cada conflicto hay una victoria sobrenatural disponible para el Hijo de Dios. Pero lo que determina tu nivel de victoria es cómo tú reaccionas al conflicto, cómo respondes en el momento del conflicto. Si respondes con rabia, con ganas de venganza, o con motivaciones naturales, entonces vas a necesitar caminar por el camino natural, y es un camino largo, y es un viaje agonizante. Y cuando posees victoria en el sentido natural, siempre o generalmente acabas peor de cómo empezaste. Tienes heridas, problemas emocionales, y te conviertes en un conjunto de malas experiencias, y sales con amargura, con miedo, con fobias y con toda clase de síntomas cuando no lo enfrentamos de la manera correcta, y lo hacemos con miedo, y nos rendimos. Necesitamos ejercitar la fe en el punto del conflicto. En el caso de la cárcel, cuando ellos escucharon cantar alabanzas, nosotros sabemos que a todos nos vienen los problemas, no podemos planificarlos ni intercambiarlos. Simplemente es una prueba de tu fe, y el objetivo es vencerla. Y el objetivo es que salgas vencedor. El objetivo es que uses tu fe en tu mundo, usas tu fe en la vida, usas la fe para vencer en cualquier área de tu vida. No busques peleas, ellas van a venir a ti, los gigantes te van a encontrar, pero cuando ellos vienen debemos estar listos,
No permitir que las circunstancias nos muevan de un lado a otro, no simplemente reaccionar al medio ambiente, sino tomar la palabra de Dios y tomar y declarar su palabra y dar honor al Señor y alabanza a Dios, porque esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y nosotros vamos a experimentar victoria y vamos a creer a Dios antes que se manifieste la victoria. Y esa es la diferencia entre la victoria sobrenatural y atravesar el problema. Muchas veces queremos sobrevivir el problema y permanecer con vida. Y ese no es el objetivo. El objetivo es vencerlo. Es ejercitando la fe, ver a Dios intervenir y obrar en nuestro favor y tener una fuente o una manera de fe fluyendo cuando enfrentamos un conflicto. Y no importa ¿qué clase de conflicto es? Hemos listado distintas categorías de pruebas. Hay pruebas físicas, hay pruebas emocionales, hay pruebas espirituales, hay pruebas financieras, hay pruebas mecánicas, hay pruebas con relaciones, hay problemas y preguntas sin respuestas en nuestras vidas. Hay muchas situaciones en las cuales ingresamos y tenemos que saber esto entrando, que ninguna de ellas está exenta de la victoria que es nuestra en Cristo Jesús. Y lo que quiere decir es que Dios va a obrar en cada situación en la cual te encuentres, y Él va a obrar en tu relación, en tus negocios, en tus finanzas. Él va a obrar en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu. Dios tiene y nos ha dado la victoria, y las fuerzas de Dios están disponibles y están disponibles para aquellos que creen. Esa es la razón por la cual enseñamos fe, porque Dios se mueve en los que creen, porque eso es lo justo. Dios no se mueve por unos porque le gusta a alguien y otros no. Dios se mueve para aquellos que creen, y si tú vas a creer, Dios va a hacer más por ti. Y no tenemos que ver a Dios obrando en nuestras vidas por accidente. Oh, lo hemos hecho, pucha, Dios funcionó y no sabemos cómo y cuándo y por qué hizo. Nosotros con todo propósito podemos disponernos para que Dios intervenga por medio de nuestra fe, que es creer en tu corazón y decirlo con tu boca. Incluye alabanza y confesión, y nos posicionamos para la victoria sobrenatural cuando nos enfrentamos al problema. No esperes a que el problema te sobrecoja o una semana y trates de funcionar y de resolverlo de otra manera. Usa tu fe y en el momento del conflicto, en cada área de tu vida, ¿me entiendes? Porque Dios está listo para obrar en ti, y son aquellas cosas que tú crees, y solo en aquellas áreas en las cuales tú confías en Dios, que van a confiar para siempre. Una fe que es probada por fuego es más preciosa que el oro que perece, porque esa fe nunca perece. Esa clase de fe va a estar ahí para siempre y vas a ser recompensado por tus hazañas de fe. Y nosotros tenemos que tener varias de esas. Tenemos que experimentar hazañas de fe. Amén. Aleluya. Entonces, puede ser un problema en la casa, puede ser un problema con el grifo de agua o con lo que sea. Lo que te molesta, cree a Dios. No tienes que esperar al gigante. Y a propósito, quizás nunca veas al gigante si no ganas el conflicto con el grifo de agua. Si tú no vences a estos pequeños demonios, no vas a enfrentarte a los grandes. Entonces tenemos que apuntar a aquellos problemas que están a nuestro alcance, y cuando Dios, mientras tú empiezas a vencer en tu mundo, Él va a incrementar tu esfera de influencia. El llamado de Dios a David, porque David era un guerrero y Dios tenía un problema. El ejército del Señor tenía un problema y parece que no podía vencerlo, y su nombre era Goliat. Una de las primeras cosas interesantes en esta historia es que cuando David fue a pelear con David, él no sabía que estaba haciendo eso.
su papá lo llamó y le dijo: yo quiero que lleves esta comida a tus hermanos y me traigas noticias del campo de batalla. Entonces David no sabía que estaba yendo a pelear con Goliat. Él no tuvo la oportunidad para prepararse. Y tú no los tienes con los problemas. Tú te preparas para enfrentar una cosa de esa naturaleza. Tienes que estar listo y vivir listo, porque las pruebas vienen y Dios quiere que tú te levantes para enfrentarlos. Entonces David estaba yendo al campo de batalla, estaba llevando el queso y el pan a sus hermanos y no tenía idea que iba a tener uno de los mejores días de su vida. Él no sabía que él iba a matar a un gigante y que su vida iba a ser cambiada para siempre y él iba a ser llevado al siguiente nivel, porque él iba a vencer al gigante. Y Dios no le advirtió, y Dios sabía lo que iba a pasar, y Dios estaba emocionado a lo que iba a pasar. Tú piensas que a veces Dios es un viejito con cabello blanco comiendo uvas. Te equivocas. A Dios le gustan las guerras, las batallas, y le gusta vencer. Dios le gusta héroes de acción, no esos héroes de la televisión, sino hombres y mujeres de fe que van a su mundo y vencen por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Y David, cuando se acercaba al gigante, Dios sabía que ese gigante iba a morir, porque David iba a escuchar que estaba maldiciendo a Dios, y él no se iba a esconder en una cueva de zorras, sino que él iba a llevar su pacto, iba a vencerlo a ese gigante, no por sí mismo y no por Dios, sino por todo el ejército de Israel, porque las victorias no solo te afectan a ti, sino a tu familia, sino al reino de Dios y a otras personas en tu vida. Hay muchos prisioneros que están esperando que tú venzas. Hay mucha gente que está esperando que tú experimentes victoria en tu vida. Entonces David llegó al campo de batalla y empecemos leyendo aquí. En el verso 22, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Las palabras eran: si uno de ustedes puede pelear conmigo y me vence, nosotros vamos a ser vuestros siervos, y si yo lo mato, ustedes van a ser nuestros siervos. Y eso llenó de miedo al ejército de Israel. Estaban debatiendo y no había nadie que lo vence ni que pelee. Y acuérdate esto: si cuando enfrentas una prueba, el diablo habla siempre un gran discurso. Y amenaza y trata de impregnar miedo en tu vida. Si tú peleas, tú vas a ganar. ¿Me entiendes? El mero hecho de pelear, de pararte enfrente de tu desafío, es un acto de fe. Y si tú vas a hacer eso, vas a vencer. Si tú te paras con lo que tienes en la mano, lo que quiera que sea. Hay gente que ha estado escapando de sus problemas por años y tiene miedo de pararse y darse la vuelta. Es tiempo de parar, de escaparnos y enfrentar los problemas de la vida. Y ver si todas esas amenazas, todas esas mentiras, miedo, intimidación es verdad. Porque la mayor de las veces el diablo habla un lenguaje fuera de proporción. Alguien dijo que la preocupación es interés sobre una deuda que no tenemos. ¿Por qué pagar interés sobre una deuda que no tienes? ¿Por qué preocuparse sobre algo que no ha pasado? Alguien dijo que un hombre valiente muere una sola vez, pero un cobarde muere miles de veces. El cobarde muere cada vez que te das al miedo, o a esa amenaza, o a esa intimidación. Cada vez que retrocedes, mueres otra muerte. Entonces, hay tiempos en los cuales que tenemos que botarlo todo y pararnos y decir: este día va a ser o yo o tú, pero yo voy a enfrentarte, y uno de nosotros va a tener que irse antes del anochecer. Si tú tomas esa clase de decisión, Dios va a intervenir y Dios se va a asegurar
que vas a vencer. Pero es demasiado fácil y las personas lo hacen cada vez, ir al consejero y tener una cita con el pastor asistente o alguien que ore conmigo. Yo quiero llorar en el hombro de alguien que me cante una canción triste. Yo quiero que alguien se identifique con mi problema. Yo quiero que sepan cuán difícil estoy pasando. Nunca vas a vencer con esa clase de manera de pensar. Y esa manera de pensar no está direccionada a la victoria, está direccionada a empantanarte y estar ahí y tener cierta clase de placer de la conmiseración. No es la manera de que un hijo de Dios debe vivir. Si tú quieres esa clase de vida y si estás interesado en la vida de fe, entonces lo que tienes que hacer, tienes que salir de esa manera de pensar y vas a tener que salir de esa necesidad de simpatía o de conmiseración. No puedes vivir así y caminar por fe al mismo tiempo. Nadie tiene pena de una persona que vive por fe. Entonces David llegó ahí hasta el campo de batalla y el gigante está maldiciendo a Dios y David se levanta en su interior. Y aquí está la diferencia. Si vas a caminar en victoria, si vas a vencer, en lugar de asustarte, tienes que enojarte. ¿Me entiendes? En lugar de asustarte, tienes que enojarte. En lugar de reaccionar en miedo y en devastación, tienes que pararte fuerte y tienes que creer a Dios. ¿Me entiendes? Ahora, el gigante dijo lo que había dicho antes y David escuchó estas palabras y estas mismas palabras paralizaron al ejército de Israel, pero inspiraron a David. Verso 24, y todos los varones de Israel que venían a él huían de su presencia y tenían gran temor. Entonces cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él adelanta para provocar a Israel. Y al que venciere el rey enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Entonces David dijo, dígamelo otra vez, ¿qué va a pasar a la persona que venza a este gigante? Y le contestaron que tu familia va a ser eximida de impuestos y el rey le iba a dar a su hija que no era fea. Entonces David dijo, dígamelo otra vez. Entonces le dijeron otra vez y dijo esto, ¿quién es este filisteo incircunciso que desafíe los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es él? Ahora, esa declaración quiere decir esto. Este hombre nos ha atacado a nosotros. Él no tiene un pacto con el Señor y nosotros tenemos. ¿Quién se cree que es? Para maldecir a Dios, a nuestro Dios y salirse con la suya. Él no tiene ninguna posición con Dios y yo la tengo. ¿Cuántas veces quiere decir eso? Nosotros ganamos, él pierde. Eso es lo que significaba para David, pero para nadie tenía ese significado. Para el resto era, él es grande, es malo, él tiene más experiencia, es malo, él gana, nosotros perdemos. Y David dijo, yo no lo veo así. En el pacto que yo entiendo y conozco, no importa cuán grande es él, o cuán larga es su espalda, o cuán pesada es su lanza, todas esas cosas son sin importancia. Él no tiene un pacto con Dios. Él no tiene una promesa del cielo que dice, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Él no tiene un pacto con Dios que dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y yo sí la tengo. Entonces eso quiere decir, yo gano, él pierde. Esa es la manera como lo vio David. Si tú vas a salir de ese hueco, asumiendo que estás en un hueco, o quizás has estado, o quizás lo vayas a estar, vas a salir de ese lugar. En el sentido del pacto, tienes que verlo de acuerdo a la palabra. Y algunos cristianos tienen una opinión muy baja de sí mismos, pero yo te voy a decir,
tienes que mirarte al espejo de la palabra de Dios y verte cómo Dios te ha hecho y quién realmente eres. No eres un ciudadano de segunda clase, eres un hijo de Dios, tienes pacto con el Señor, tienes el derecho a ganar. Y David fue el que dijo: caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no me llegará. Ahora empiezas a hablar así y pensar así, y las personas van a decir: ¿qué crees que eres tú? ¿Quién eres tú para creerte tan especial? Y que no te va a pasar a ti. Yo te voy a decir por qué pienso así. No porque soy especial, pero he leído el libro y Dios me ha hecho especial. Y Dios me ha separado como pueblo para Él. Y Dios nos ha dado derechos y privilegios que ha sido puestos sobre nosotros por lo que hizo Jesús, no por lo que yo he hecho. Y yo creo simplemente. Y puedo decirte, si tú lo crees, va a funcionar para ti. Y si no lo crees y quieres pensar un poco, no va a funcionar para ti. Va a funcionar para otra persona. Y quizás vas a pensar que Dios los ama a ellos. No, ellos creen. Dios no amó a David más que a otros. David creyó ese día. ¿Cuántos de ustedes quieren creer a Dios y salir de ese hoyo de zorra y matar a ese gigante y cortarle la cabeza? Me gusta eso. No solo lo mató, sino que le cortó la cabeza. ¿Y por qué lo hizo así? Porque él podía hacerlo. Es importante ir y tener completa victoria. Pablo dice y dijo cuando le dijeron: puede salir de la cárcel en Filipos. Y él dijo: no voy a salir, tienen que venir ellos en persona. ¿Por qué hizo eso? Porque él podía. Me gusta la historia de Esther y quizás algún día pueda enseñar en el instituto bíblico. Me gusta el espíritu de Esther. Esther hizo una rogativa por su pueblo en el reino porque iban a morir. Y lo que hizo el rey, no revirtió el decreto, no podía hacer eso. No podía anular el decreto, sino que añadió otra ley, trajo otra ley. Mardoqueo le ayudó a escribir y selló con el sello del rey. Y dice: en el día que todos los judíos tienen que morir, les damos autoridad a los judíos para que se levanten y conquisten sus enemigos. Era una ley más alta. Nosotros podemos llamarla la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando se levantaron los judíos, mataron a sus enemigos y había gran regocijo. Y el avivamiento se levantó porque los judíos se levantaron. Y vino el rey a Esther y le dijo: Esther, ¿qué quieres hacer ahora? Y todos los judíos se levantaron y mataron a todos los enemigos. Ahora, ¿qué quieres hacer? Y ella le dijo: hagamos otro día. Y yo tengo un sermón. Hagámoslo también mañana. Lo hagamos una vez más. De la misma manera que lo hicimos. Entonces, más enemigos fueron vencidos. Y ella dijo esto: haremos algo y tengamos los hijos de Amán, sus 10 hijos, colgados en las horcas para que todos los puedan ver. ¿Por qué hizo eso? Porque ella pudo. Ella tenía un apetito por la victoria. A veces no lo tenemos. Nosotros nos lamentamos y queremos ser amados. Este no es el mundo de Barney. Este es un mundo real, con luz y tinieblas, bien y mal, Dios y el diablo. Y estás en medio de este conflicto. La vida no es como una guerra, es una guerra. Y tienes que tener una mentalidad de guerrero. Y tienes que levantarte y tomar la victoria cuando está ahí, cuando está disponible. ¿Y dónde está la victoria? Está al otro lado de una gran batalla. Ahí está la victoria. Entonces, todas aquellas cosas que nos hemos estado huyendo son potenciales victorias que iban a ocurrir. A veces pensamos que han arruinado nuestro día, nos han entristecido y queremos que nunca hayan sucedido, pero son oportunidades para caminar en una victoria sobrenatural. Entonces no te escapes de ellas. Encuéntralas, corre hacia ellas. Entonces David, el espíritu de fe empieza a levantarse en David. Tan pronto como escuchó las palabras, empieza a mover. Él dijo: ¡Hey! ¿Quién se cree que es él? Y
El ejército de Israel podía haberle explicado. Tenían todas las estadísticas. Decían, es de 6 codos y un palmo, y su lanza pesa esto. Eso hacen las personas que beben en derrota. Llevan buenas estadísticas, porque te van a probar a ti por qué tienen que quedarse en esa cueva de zorras, y están más familiarizados con el enemigo que con la respuesta. Y David estaba familiarizado con la respuesta. Él dijo, no tenía un pacto con Dios. Yo puedo decir eso al escucharlo simplemente. Él no tiene un pacto. Ellos dijeron, pero lo que él tiene es una lanza, un escudo y una armadura. Y es un hombre de guerra y ha estado matando a la gente antes que nazcas. ¿Cuántos piensan que eso no importa cuán grande es tu problema? Si todo lo que haces es estudiar tu problema, nunca vas a salir de esa cueva de zorras. Porque ese es otro nombre para un hoyo. Puedes hacerlo bonito y confortable, pero Dios quiere que salgas y te levantes y venzas. Amén. Ahora, David tenía más que el gigante. Y esto es lo que tenemos que entender. Date cuenta de esto. Verso 28. Y entonces Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres le escuchó y se encendió en ira. Y David empezó a hablar por medio de David. Y cuando su hermano oyó, no estaba feliz, se enojó. Entonces Eliab se encendió la ira y le dijo, ¿por qué has venido hasta acá? Y a veces la batalla es en ambos lados. No es solo el gigante. Es sorprendente para mí cuando voy a iglesias, en varias reuniones. Y yo sé que en la India el pastor Billy Joe está con Mike Francine haciendo en una gran cruzada. Y sé que nos pueden contar historias de las batallas. No solamente contra el diablo, sino con las personas y cristianos. Y esa gente que les deberían estar ayudando, le están impidiendo. Y eso sucede siempre. Cada vez que peleamos una verdadera batalla, el diablo va a hablar y va a influenciar a las personas, si él puede. Y vas a tener que lanzar varias líneas de defensa para llegar al gigante. Aquí está el hermano de David. Y David dice, ¿quién es este incircunciso? Y le dice, ¿qué haces aquí? Y le hace sentir como si estuviera en el lugar equivocado. El diablo quiere que te sientas así. Él quiere que te sientas que no perteneces cuando es el mero lugar al cual tú perteneces. Y todos en ese ejército podían haberse ido. David era la persona más importante en ese lugar. Él era aquel que tenía que estar ahí. ¿Me entiende? Entonces, la persona que realmente podía hacer más daño y la persona que tenía que estar ahí más que cualquier otro, le preguntan, y a nadie les pregunta, Eliab no fue donde los coroneles, los oficiales, y les dijo, ¿qué haces tú aquí? No, fue a la persona que iba a matar al gigante. ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿No perteneces a este lugar? ¿No tienes que estar aquí? Entonces, cuando tú empiezas a sentirte así, tienes que quedarte ahí mismo. He experimentado paz y consuelo en ciertos lugares y saber que estaba feliz de estar ahí hasta que estaba cerca a mi victoria. Y cuando te acercas de esa manera, y él empieza a mandar una señal, y los demonios vienen, empiezan a susurrarte al oído, que sal de aquí, no tienes que estar aquí. A veces el diablo va a usar a otra persona y te va a decir, y puede ser gente buena, y no tratan de ser influenciados por los demonios, pero el diablo puede plantar un pensamiento y puede usar a las personas que en lugar deberían estar animándote y te dice, ¿por qué no retrocedes? ¿Por qué no te rindes? Entonces es lo que hizo. ¿Y por qué has venido aquí? El segundo insulto fue, ¿con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Número 2, eres un pastorcito. ¿Te has sentido alguna vez así? Eres un muchachín. Eres muy joven. Y no tienes que acostumbrarte a eso. Porque cuando te empiezas a acostumbrarte y empiezas a crecer, y el diablo ya te dice, no, ya eres demasiado viejo.
Nunca he estado en el momento correcto. Ahora después te dice, ya eres viejo. Eres un pastorcito. No tienes que estar aquí y no tienes las cualificaciones. Eres un pastor. ¿Cuántos piensan que estas cosas son sin importancia? O la lanza y el escudo de Goliat no tienen nada que ver con la victoria sobrenatural. Las personas no están familiarizadas con la victoria sobrenatural y ese es el problema. En términos naturales de pensamiento, los pastores no vencen a los gigantes guerreros, pero tienes que sacarte de la mente esa manera de pensar. Tienes que ir a buscar la victoria y no importa cuán grande o cuán terrible sea el problema, Dios ya te ha dado la victoria a través del Señor Jesucristo, ya es tuya. Entonces, no importa si eres un pastor, una ama de casa, o alguien que lava ventanas, o una persona sin educación, o qué color tienes, o cuáles son tus antecedentes, esas cosas no hacen ninguna diferencia. Cuando se trata de victoria sobrenatural, y el diablo ha estado usando estas mismas tácticas por miles de años y todavía funcionan. Si David no hubiera tenido ese compromiso con la palabra de Dios, con las promesas del Señor y la experiencia con el león y el oso, hubiera dicho, oh, discúlpame hermano, no sé qué estoy haciendo aquí. El padre me dijo que venga y traiga todos estos alimentos y tienes razón, yo necesito irme a casa. Yo soy un pastor simplemente. Pero la fe no le dejó ni le permitió de hacer eso. Yo quisiera edificarte para que tu fe no te deje relajarte en la presencia de algún problema que necesita ser vencido. Y esos espíritus que empiezan a rondar tu casa, tu mundo, tienes que sacarlos. Ya no más transar. ¿Por qué has venido aquí? ¿Y con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? No, ni siquiera tienes muchas ovejas. Tienes pocas ovejas. Eres un pastorcillo que no tienes que estar aquí con poquitas ovejas. Y David no sabía que tenía tantos problemas. Luego, el tercer insulto cuestiona sus motivaciones. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Has venido aquí y quieres ver algo de acción. Y no tienes realmente un corazón por Dios y por las cosas por las cuales estamos peleando aquí, ni estás interesado. Y tú quieres ver solamente la batalla. Has venido por la sangre. Y nada de eso era verdad. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Creo que siempre estaba recibiendo ese tipo de trato de sus hermanos. ¿Qué he hecho ahora? ¿No hay una causa? Me gusta eso. ¿Sabes por qué? Porque está diciendo, mira, todo lo que ustedes han estado haciendo no han hecho nada y al gigante lo ha estado maldiciendo. Pero yo me he enojado. ¿Por qué no me das la oportunidad a mí? Ustedes ya han tenido la suya. Está sentado asustados. ¿Por qué no me dejan la oportunidad? Hay una causa, hay una necesidad. El ejército de Dios ha sido maldecido. El nombre de Dios ha sido maldecido. Dios ha sido atacado. Y parece que a nadie le importa para hacer algo al respecto. Hay una causa aquí. No es un desacuerdo personal entre nosotros. El honor de Dios está aquí en juego. Y la voluntad y la obra de Dios en la tierra. Hay una causa. ¿Cuántos de ustedes saben que siempre hay una causa por la cual vale la pena pelear? Entonces, ¿por qué sé que vale la pena pelear? Escúchame, si el diablo ha puesto límites a tu libertad, tú tienes que pelear por esa libertad. Él quiere pararte para que hagas algo, que seas algo, robándote de tu libertad. Entonces, vale la pena pelear. Entonces, David no estaba buscando una pelea, estaba ahí por obediencia. Su padre le dijo que vaya. Él no estaba ahí haciendo su propia voluntad. Él fue en obediencia. Muy bien.
Verso 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dijo al pueblo de la misma manera que antes. Entonces, no pasó mucho tiempo escuchando a su hermano. No trates de convencer a aquellos que están en contra de tu victoria. Vas a perder tu tiempo. Anda y escucha a alguien que va a alimentar tu fe, que te va a inspirar. Y el precio y el premio estaba inspirando a David. Esto es lo que va a pasar al que venza al gigante. El rey le va a enriquecer, le va a dar a su hija y va a eximir de impuestos. Y le van a dar honor. Eso inspiró a David. Anda donde personas que te inspiren. No hay manera de evitar las personas que van a estar en contra de ti y van a tratar de desanimarte, pero no pases tu tiempo ahí. No pierdas tu tiempo ahí. No eches tus perlas a los cerdos, en otras palabras. Trata con ello y encuentra a otra persona que pone esa inspiración, que pone ese fuego en tu espíritu. Y eso es lo que pasó acá. Entonces, en el verso 31 fueron oídas las palabras de David y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Verso 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel. Es el cuarto insulto. Entonces empezó: ¿qué estás haciendo aquí? Y tus motivaciones no son buenas. Y el rey le dice: tú no puedes hacerlo. ¿Algunas veces te han dicho que no puedes hacerlo? Entonces, o el rey mismo te dijo, el rey le dijo a David: eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Él los ha estado peleando antes de que tú nazcas. Él sabe más de guerra, más de lo que tú sabes. Tú no lo puedes hacer. Y David dijo a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas. Y ya renunció al pastorado. Era pastor, dice. Y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de la boca, y se levantaba contra mí. Muchas personas estarían contentos con recuperar el cabrito, pero cuando se levanta el león, y dice, cuando el león se levantó, yo lo agarré y lo maté. Tu siervo mató al león y al oso. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y lo que quiere decir es que tú tienes usar los mismos principios de fe que usas para el grifo de agua en tu casa, en cosas pequeñas. Esos mismos principios van a funcionar en cosas más grandes, pero desarrollas en tu vida y no vas a tener que esperar por el grande. Tienes que empezar donde tú estás. Empieza a ejercitar donde tú estás, en tu situación presente, y va a funcionar. Entonces añadió David el verso 37, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y ese es otro buen principio que puedes practicar cuando estás en una gran guerra. En el Salmo 105 dice: acordaos de las maravillosas obras que él ha hecho. Y eso es lo que estaba haciendo David. Estaba animándose mientras convencía a Saúl. Y yo usé estos mismos principios contra el león, y usé ese mismo principio contra el oso y lo maté. Y ninguno me pudo matar porque yo era un muchacho. Pero el pacto que yo tengo con Dios funciona sobre leones, osos, funciona en todo lo que es más grande que yo. Y va a funcionar en contra de este gigante. Y se convencía a sí mismo que él podía usar esos mismos principios. Hagan lo mismo. Tienes que encontrar gente que te inspire y recordar las cosas maravillosas que ha hecho por ti Dios. Y Dios no ha hecho nada por mí, puedes decir. Empieza. Necesitas desarrollar un currículum vitae de victoria. Empieza a experimentar intervenciones sobrenaturales. Amén. Entonces, Saúl dice: ve y el Señor esté contigo. Saúl estaba desesperado, nadie quería ir. Entonces, Saúl puso todo el futuro del ejército
en este joven y le quiere poner su armadura y le dice, no, no es la manera que yo peleo mis batallas, y se la saca. Las personas quieren que pelees tus batallas a la manera de ellos. Tú no puedes hacer eso. Tienes que pelear tus batallas a la manera de Dios. Y eso quiere decir, no necesitas un psiquiatra como entrenador. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo me acuerdo cuando mi esposa estuvo aquí la anterior semana dando su testimonio, cuando ella perdió a su esposo y a su hija en un accidente y sus parientes le dijeron que busque ayuda profesional. Y ella necesitaba toda la ayuda, pero el Señor le dio una palabra y le dijo, mi pueblo sufre por consejo impío. Entonces, ella no iba a ir a ayuda profesional. Ella fue a la casa de Dios, ella fue a la iglesia y fue a las reuniones, a las reuniones de oración. Y ella peleó esa batalla de esa manera y Dios le dio la victoria. Entonces, Saúl quería que use su propia armadura y David dijo, no, no es la manera como yo hago. Yo uso fe. Entonces tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. El filisteo tenía un escudero. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Verso 43, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Entonces, ahora David está en medio del rostro del gigante, y el gigante está maldiciendo. Él no solo va por sonidos que suenan mal, pero algo que es importante resaltar aquí es con todas las maldiciones, intimidación que el gigante produjo, él nunca hizo un movimiento ofensivo. No lanzó ningún golpe, no lanzó ni sacó su espada, no infringió ningún daño. Muchas veces las cosas que nos asusta cuando la enfrentamos se va a ir antes del anochecer. Son un conjunto de palabras, pero no hace lo que dice que va a hacer. Pero si te hace creer, entonces te puede paralizar. ¿Me entiendes? Es obvio cuando las personas, y es peligroso cuando las personas dicen, nunca voy a hacer esto. Yo una vez he dicho nunca, y dije, nunca voy a ir a Arkansas. Nunca digas eso. Y ya fui 2 veces, y ya me trasladé 2 veces, y ahora nunca voy a decir nunca otra vez. Amén. Tienes que tener cuidado. Oh, me asusta hacer esto, nunca voy a hacer esto otro. Pero cuando se trata de actividades, nosotros no debemos permitirnos ponernos en esa caja o ser limitados por el miedo, porque cada vez que lo dices, estás marcando un lugar que no puedes ir. Gracias a Dios, no tenemos que creer que si voy a ese avión voy a morir. Si yo tuviera miedo de volar, lo primero que haría era comprarme un pasaje de avión. Y voy a subirme al avión y voy a estar en el avión hasta que vence ese miedo. Si tuviera miedo de subirme a un ascensor, iría en un ascensor y permanecería en ese ascensor hasta que saque ese temor. ¿Me entienden? Y no es que uno no puede hacerlo en la vida sin subir a un ascensor, sí, pero es el principio. Yo no voy a permitir que el miedo, y ese es un ejemplo bueno cómo el miedo opera. Porque una persona tiene miedo de subirse a un ascensor, tiene miedo a morir, a quedarse atrapado, que nunca va a salir. Eso nunca va a suceder. Puedes quedarte trancado, pero ellos te van a sacar. Ellos te van a sacar. Ellos no quieren que te quedes en su ascensor. Si tú tratases de quedarte en el ascensor para siempre, ellos te sacarían. Y si tú
trates que quedarte ahí y cerrar la puerta, ellos te sacarían. Ellos lo han construido, ellos pueden desarmar ese ascensor. Entonces estas mentiras pueden limitar a las personas y simplemente son un grupo de palabras, intimidación. Tienes que enfrentar eso y pelea contra eso. Entonces, aquí el gigante está maldiciendo a David. Oh, David dijo, mi hermano está malo como tú. No me asustas. Pero no dejó que el diablo o el gigante lo maldiga sin responderle. Veamos esto en verso 44. Y dijo el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David pudo haber dicho, eso es un cuadro muy tenebroso. ¿Vas a dar mi carne? Oh, eso es... No estoy listo para eso. Estás enfermo. Tú eres una persona enferma. ¿Ah? Él no lo tomó. Él no retrocedió. Oh, si tú pones en esos términos, yo pensé que me ibas a matar, pero si me vas a dar a comer a las aves, es algo bárbaro. Los gigantes están mal. Entonces tampoco hizo esto. No dijo, y no dijo, ¿sabes tú algo? Necesitamos conversar. Simplemente nos comunicaremos. Obviamente hay algo que te está molestando. Estás turbado. Nuestra reputación no ha sido siempre buena, pero hay algo que hemos hecho que los ha ofendido a ustedes. Yo creo que tienen algunos problemas, pero no es nada que dos personas adultas puedan conversar y podamos resolver. Tú vas por tu camino, yo voy por el mío. A veces negociar. Tú nunca negocias con el diablo. ¿Por qué no? Porque no tienes que hacerlo. La victoria es el plan de Dios para ti. No una coexistencia pacífica, sino la victoria. ¿Me entiendes? Dios quiere que venzas. Y Dios no quiere que lo soluciones de otra manera. Y el gigante lo maldijo y David no lo recibió. Y mira lo que le responde David. Entonces David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Y puedo haber hecho una larga lista. Y nombró 3 de las más prominentes. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré. ¡Wow! Salió del espíritu de David. Y ve esto, el gigante, yo te voy a matar a ti, y voy a dar tu carne a las aves. Y David le dice, yo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza, y voy a dar toda la carne de tu ejército a las aves del cielo, para que todo el mundo sepa que hay un Dios en Israel. Entonces el gigante dijo, yo te voy a matar y voy a dar tu carne a las aves. Y David le responde, yo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza y voy a dar todo tu ejército a las aves. Él llamó todo esto y lo levantó la amenaza. Yo te voy a dar de comer, y a tu hermano y a tus amigos y a todo tu ejército los voy a matar, a las aves del cielo hoy. Tienes que admitir una cosa, David, y si él muere, iba a morir solo una vez. Él realmente no es un cobarde. Entonces, cuando el gigante estaba tratando de recuperarse, y quizás estaba sorprendido, nadie le había hablado así antes. Y cuando está tratando de entender, David pone una piedra y le da en la cabeza. Y ahí él cae. Y David corre, y David no tenía espada. No puedes cortar la cabeza de alguien con una honda. Entonces David corre y dijo, le he dicho que le voy a cortar su cabeza, le voy a cortar su cabeza. Y saca su propia espada, y cuando ese gigante cae, y esta es una victoria sobrenatural, y lo hemos visto en la prisión con Pablo y Silas, y todo
Todo el ejército filisteo se escapa al ver a su paladín muerto y los siguen y tienen una gran victoria ese día. ¿Me entienden? Alabado sea Dios. Y luego, un último punto, David, la Biblia dice, corrió hacia el gigante. Y si a veces tú peleas con un gigante, eso es una estrategia que quizás no pienses en ella. Tienes que correr hacia el gigante y vencerlo. Y es lo que él hizo. Él corrió directo hacia él, con todo el propósito, con toda determinación. Y cuando el gigante estaba hablando, y lo venció. Y eso puede funcionar de la misma manera ahora. Y mira la gente a veces corre en dirección opuesta y empiezas a quejarte, no vas a ganar de esa manera. Tú tienes que ir hablando a tu problema, a la palabra de Dios, y vas a vencer. Y vas a vencer, amén.